Puebla es uno de los estados que más remesas recibe. ¿Acaso formas parte de esos hogares en el que algún miembro de la familia se fue a trabajar a los Estados Unidos y envía dólares como apoyo económico? Pues no te muevas de tu lugar. En esta ocasión te estaremos hablando de remesas, salvación o dependencia económica en las familias poblanas. Comenzamos. El Monedero, cuidando tu dinero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A nombre de Ariadna Hernández, titular de este programa, le damos la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Adriana Cervantes y estaremos acompañándote en esta edición. Saludo a mis compañeros. Nacho Trujillo, ¿cómo te va? Adri, muy bien, muchas gracias y qué gusto acompañarte a ti y a toda la gente allá en casita que nos acompaña en una emisión más de Ya El Monedero, su programa de confianza. Claro que sí. Arturo Cuenquiu. Un gran gusto saludarles a ti y a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, pues muy contentos de estar con un programa interesantísimo. Majo Peralta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ahí en casita. Muy feliz de estar con ustedes acompañándolos el día de hoy. Pues sin lugar a duda, hoy vamos a tratar un tema igual de interesante que son las remesas. Puebla ocupa el 6º lugar en nuestro país con la mayor captación de remesas. Y bueno, pues en promedio más o menos se percibe en estos hogares poblanos aproximadamente $338, lo que equivale a más o menos 7,500 pesos, equivalente más o menos haciendo la comparación a una quincena. Ahora bien, en este 2025 que acaba de terminar, hubo un incremento de las remesas del 1.9% y pues eso captó aproximadamente $2 millones. La capital poblana recibe remesas equivalente a una tercera parte de su presupuesto anual. Los principales destinos que tienen las personas que se van a trabajar a los Estados Unidos son Nueva York, Nueva Jersey y California. En ese sentido, pues vamos a estar tratando el día de hoy este tema y me gustaría saber tu opinión, Nacho. Sí, yo creo que hay que hablar muy seriamente acerca de las remesas porque todos y cada uno podemos tener el contacto con alguna persona que sabemos que se fue a trabajar a los Estados Unidos, ¿no? Que se fue en busca de una mejor calidad de vida, en busca de otro trabajo, otra fuente de ingresos, en un mecanismo que le pueda dar a la gente una mejor calidad de vida, a su familia, a los suyos. Y pues qué importante es tener una claridad de ¿qué clase de cosas tenemos que hacer con esas remesas? O sea, ¿cómo las tenemos que manejar? Lo que significa para las otras personas estando de aquel lado van a darla. O incluso también, pues lo que significa el hecho de pues, recibir ese dinerito extra dentro del patrimonio aquí en Puebla. La realidad es que muchas veces la gente, pues desafortunadamente no tenemos una gran cultura respecto a los ingresos. Y cuando alguno de nuestros familiares se va a trabajar a los Estados Unidos, termina siendo pues algo así como que lo vemos como dinero extra y como dinero que pudiéramos descuidar, desperdiciar. Y no necesariamente, o sea, hay que pensar muy a fondo lo que ese dinero significa, que creo que vamos a estar platicando mucho al respecto, pero sobre todo darte consejos que te ayuden a identificar qué sí te conviene hacer con ese dinero, cuál es la mejor forma de utilizarlo, y yo te lo diría así, cuál es la mejor manera de honrar el esfuerzo y el trabajo que tu familiar, que tu marido, que tu hijo, que tu esposa o quien sea que se haya ido del otro lado está haciendo para darte una mejor calidad de vida. A mí me gustaría abordar un poquito toda la parte de cómo se constituye nuestra economía en México. Así como usted tiene un ingreso en su casa y cuenta y dice, bueno, tanto tengo del trabajo de mi esposo, tanto dinero de mi trabajo. Bueno, definitivamente eso es el ingreso de ustedes. Ahora, cuando nosotros nos vamos a hacer un análisis como país, ¿de dónde vienen esos ingresos? Principalmente es del sector, el que tiene que ver con los servicios, con comercio, con turismo. Alrededor de un 60%, 62% de ahí viene ese ingreso para nuestro país, para todo México. También viene otro sector importante que ahí es la manufactura. Es decir, todas esas empresas que exportan, ya sean las textiles o las del sector automotriz, también es un porcentaje bastante importante dentro de nuestra economía, como un 30%, 38%, por ahí. Oscila de acuerdo pues, a cómo se haya tenido actividad económica. Y también por ahí está la actividad, pues la primaria, que viene siendo
ganadería, viene siendo la agricultura, pesca, que eso representa un porcentaje muy pequeñito, 3-4%. Y en ese 3-4% también, ahí se están ubicando las remesas, que bueno, es producto del trabajo que se van a hacer nuestros paisanos, que deciden cruzar frontera, generar sus dólares y enviarlos a nuestro país. Es un poquito así como está distribuida, pues en términos generales, el ingreso de nuestro país. Ahora, yo quiero agregar aquí algo bien interesante, o sea, para dimensionar qué tan importantes son las remesas para nuestro estado y en general para el país, ¿no? O sea, en Puebla tenemos una captación de remesas durante el 2025 de más o menos unos 3.500 millones de dólares. Entonces, es una cantidad de dinero que a lo mejor parece poco relevante. Sin embargo, es aproximadamente el 5% del PIB del estado. ¿Esto qué quiere decir? 1 de cada 20 pesos que se producen en el estado viene del dinero que la gente manda de Estados Unidos para Puebla. Entonces, esto se vuelve muy interesante porque no es una cantidad nada insignificante y que, lejos de otra cosa, tenemos que aprender a utilizar de una forma muy inteligente y muy interesante porque, o sea, no solamente es para atender las necesidades básicas, sino que lo podemos utilizar como el recurso que le dé el potencial a nuestras familias de tener otro nivel de vida. Fíjate que un dato es, para nivel nacional son alrededor de 68,000 millones de dólares el ingreso anual, más o menos es lo que está la estimación. Entonces sí estamos hablando que en porcentajes dije 4%, que es un porcentaje pequeñito, pero en cantidad pues es bastante representativa para nuestro país. Finalmente lo podemos traducir como oxígeno a la economía de nuestro estado. Majo. Sí, a mí me gustaría dar la cifra de que yo tengo de que 1 de cada 9 hogares reciben remesas actualmente, ¿no? Y a mí me gustaría aterrizar el ejemplo hablándolo desde cómo lo perciben los jóvenes, porque si bien dijo Nacho, a veces no somos conscientes de dónde vienen los ingresos o justamente no somos muy conscientes de esa cifra, ¿no? Que a veces existe en casa. Y para nosotros los jóvenes hay como dos partes o dos lados, ¿no? de que ver en esa parte de las remesas o en este tema. La primera sería es que justo como jóvenes tenemos como este respaldo económico que sabemos que nos puede servir para diversas cosas, ¿no? Pero la percepción mala que a veces podríamos recibir los jóvenes es que podríamos percibirlo como de que solamente podríamos, o como que mayoritariamente pensamos que ese es un buen ingreso, pero al final del día termina siendo como de manera externa. Por lo tanto, se nos termina haciendo o se le termina haciendo a muchos jóvenes la idea de que justamente migrar es como más como la meta para poder obtener este tipo de recursos que una opción, ¿no? Fíjate que lo que comentas es muy interesante porque finalmente, aunque si bien las remesas vienen a representar un apoyo económico, sobre todo para invertirlo en la educación de los hijos, y cabe resaltar que quienes administran esas remesas en su mayoría son amas de casa. Entonces, en muchas localidades, principalmente en las rurales, significa que estos jóvenes van a aprovechar esas remesas que llegan para poder entonces financiarse sus estudios. Y si a eso le agregamos que una vez saliendo de la universidad, el sueldo promedio está entre los 5,000, 7,000 pesos mensuales, que significa, pues, básicamente estar un poco abajo de lo que reciben de remesas. Eso entonces propicia que dejen de aspirar a quedarse, tener un empleo, y entonces viene la segunda ola de migración a los Estados Unidos. ¿Cómo ven? Sí, yo también pienso que hay una parte en donde la gente tenemos cierta creencia respecto a que en Estados Unidos la situación es mucho mejor, ¿no? Y acentúo en la parte de mucho mejor. En esta situación como de casi de si me voy allá, seguro me voy a volver millonario y me va a ir muy bien y las cosas van a ser fenomenales. Y no necesariamente. Muy probablemente muchas de las personas que se van pues, en situaciones no necesariamente pues, legales, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Es muy difícil irse legalmente a trabajar a Estados Unidos. Si no estás familiarizado, o sea, existen tratados con ese país en donde para podernos mover, de entrada necesitamos visa, un permiso del gobierno que nos dice, sí puedes ir. A muchas personas tenemos la bendición de contar con una visa de turismo en donde podemos ir sin el afán de generar ninguna clase de ingresos. Pero pues esta no le va a servir a la gente que quiere ir a trabajar, necesita una visa de trabajo y esa se vuelve muy complicada. Entonces, empecemos con el punto de partida de que la gran mayoría de la gente que se va no necesariamente lo está haciendo de una forma legal y tienen riesgos importantes en donde no necesariamente pues, van a estar
teniendo las mejores condiciones laborales disponibles. No van a poder acceder a los sueldos más formales ni a los sueldos más competitivos y terminarán formando parte de pues, diferentes sectores, como en muchos aspectos son, por ejemplo, la construcción, a sectores como los de servicios, en donde la parte de restaurantes es donde más gente se puede emplear. Y pues al fin y al cabo tienen de común que la gente termina en una situación informal. Sin lugar a dudas, un tema muy interesante, pero ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Hablar de remesas no es hablar de dinero, es hablar de familias, de distancia y de dependencia económica. En México, las remesas alcanzaron más de 63 mil millones de dólares en 2024, su máximo histórico, y Puebla forma parte de esta ola. El Estado recibe más de 2.400 millones de dólares al año, colocándose entre los 5 principales receptores del país. Municipios como Puebla Capital, Tehuacán, Atlixco y Izúcar de Matamoros son los que más dependen de este flujo económico. Pero aquí viene el dato duro. En 1 de cada 5 hogares poblanos que recibe remesas, el dinero representa más del 50% de sus ingresos totales. Es decir, sin ese apoyo, literalmente no alcanzaría para lo básico. La pregunta es inevitable. ¿Las remesas están impulsando el bienestar o están sustituyendo la falta de oportunidades locales? Si bien este dinero permite cubrir alimentos, salud, vivienda y educación, también puede generar una dependencia silenciosa, familias que no generan ingresos propios, economías locales que no crecen y jóvenes que ven como única opción emigrar. La clave está en usar ese dinero con estrategia, asumir las remesas como palanca temporal, no como base permanente de la economía familiar. Agradecemos su permanencia en esta noche. Estamos hablando de las remesas. Les recordamos y agradecemos también para quienes permanecen sintonizándonos por el canal 16.1 de Televisión Abierta y 126 de Megacable. Asimismo, les recordamos que nos pueden buscar como El Monedero a través de las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Síganos y, por favor, háganos llegar sus dudas e inquietudes sobre estos temas tan interesantes que estamos abordando para su educación financiera. Nacho, continuamos con el tema. Nos estabas hablando de las remesas y lo importante que implica para alguno de los hogares el contar con este tipo de apoyos. Sí, ahora, estábamos justo en el punto en donde es una situación complicada que la gente ya de entrada se vaya a trabajar para allá. Y cuando están de aquel lado, pues de alguna forma, pues las condiciones laborales no necesariamente terminan siendo las óptimas. O sea, la gente se va a trabajar en lo que encuentra, en lo que se puede. Y muchas veces las personas tenemos como la creencia de que estando en Estados Unidos nos va a ir mucho mejor y vamos a tener el superempleo y el supersueldazo, pero no necesariamente. O sea, creo que una de las primeras reflexiones que tenemos que hacer los que estamos de este lado es que las personas que se van, pues no se van a gozar de lujos y de una vida necesariamente pues gloriosa. O sea, lo que va a pasar es que muy probablemente les va a tocar esforzarse un poco más, les va a tocar sufrirle un poco más, les va a tocar lucharle un poco más. Y sí, a lo mejor se gana mucho más siendo, por ejemplo, mesero en Estados Unidos que siendo mesero en México. Sin embargo, eso no quita que es una situación laboral complicada, en donde pues también se ve agravada por la forma en la que se tiene que vivir en Estados Unidos, que Arturo más adelante nos va a platicar un poco al detalle, pero la realidad es que no solamente se va a ganar más dinero, sino también se va a gastar más dinero. Sí, fíjate que a mí me encantaría abordar aquí un poquito referente al costo de vivir realmente en Estados Unidos. Como ya lo compartiste, la gran mayoría de paisanos pues no se van de manera legal a trabajar. ¿Esto qué implica? Pues primero que me cruzo, ¿no?, por la frontera de manera ilegal, regularmente van pues a realizar trabajos bajamente calificados en términos de dinero. Y bueno, aún así, ya una vez contratadas las personas, partiendo que en Estados Unidos ellos están pagando por hora entre $7 y $17, dependiendo del lugar a donde estén ubicados, ¿no? Ciudades como Washington, como Nueva York, pagan a 17, pero muchos otros estados pagan a $7. Y nuestros paisanos se ven expuestos a que ellos les pagan $3, $4, es decir, la mitad del salario por hora que está determinado en Estados Unidos. Eso es una realidad, pero además, ¿qué otro tipo de condiciones se enfrentan? No hay servicios para ellos de salud, porque definitivamente no son contratados de manera legal
Y además, como son migrantes, pues también el acceso a los servicios de salud son demasiado costosos. Entonces, ese es otro punto también bastante importante. Yo veo dos perspectivas de las personas que se van a vivir allá, porque definitivamente el ingreso sí se eleva. Estamos hablando, si promediamos en un ingreso mensual, un trabajo, digamos, bajamente calificado, pues alrededor de 40,000 pesos mensuales hasta 80,000 pesos mensuales. Ojo, las personas que se van a trabajar, trabajan no solamente 8 horas, muchas veces tienen hasta 2 trabajos, trabajan 16, 12 horas, son jornadas bastante pues desgastantes para ellos físicamente. Y bueno, ¿qué más ocurre? Hay 2 formas de vida desde mi perspectiva. El primero, el que decide irse, decide rentar un espacio para él solo, quizás con su pareja, y obviamente la capacidad de ahorro va a ser mínima. ¿Por qué? Porque los gastos también son bastante fuertes allá. Así como se gana, también el nivel de vida es alto. Y entonces simple y sencillamente van a llegar a sostener su nivel de vida, pero no van a tener ingresos extra. ¿Qué pasa con la realidad de muchos paisanos? Lo que hacen es, se juntan 8 o 10 personas, rentan un domicilio, se la pasan trabajando todo el día, comen pues muy sencillo y prácticamente su día de descanso lo toman pues para lavar la ropa, para eso. O sea, realmente el famoso sueño americano sí se ve pues enfrentado a una realidad de mucho trabajo, y si a eso le sumas también la distancia que hay entre las familias de México y ellos, pues también les da la parte de la nostalgia. Entonces, pues tiene también un alto costo vivir pues en Estados Unidos bajo estas condiciones. Pues fíjate que mientras en Estados Unidos sucede eso, en que pues las personas que están allá realmente viven al mínimo, ¿no? O sea, tratan de optimizar sus recursos justo para mandar esas remesas a nuestro país. Y pues mientras en nuestro país, ¿cuál es ese comportamiento? ¿Cómo lo gastan? Lo gastan y a veces de 4 a 7 días. Antes de pasar, o sea, sí quiero seguir ahondando con este punto porque me parece muy importante tomar conciencia, sobre todo si tú eres una persona que tiene algún familiar viviendo en el extranjero. Hablamos de que los lugares o los destinos donde más gente de nuestro país migra son California, Nueva York y Nueva Jersey. O sea, estamos hablando desde la costa este hasta la costa oeste, de lado a lado del país. Y en estos lugares cae la coincidencia de que terminan siendo los lugares donde la renta y las viviendas son de lo más caro del mundo. Por ejemplo, un departamento que aquí en Puebla te podría costar, no sé, vamos a poner un estándar, unos 6,000, 8,000 pesos, Más ¿no? o menos, De 2 recámaras, un baño, 2 baños, etcétera. Una cosa así como muy estándar para una familia. Entonces, un lugar que te costaría unos 8,000 pesos aquí, allá no estaría en menos de 40,000 pesos, del equivalente en dólares. Entonces, date cuenta de entrada, sí, se gana más, pero los gastos terminan siendo mucho más fuertes. El tipo por ejemplo, en la alimentación, en la comida. Aquí una familia a la semana, pensemos, no sé, unos 2,000 pesos, me parece una despensa más que sobrada y más que tranquila, ¿no? Allá 2,000 pesos muy tranquilamente sería lo que se gasta una sola persona para comer 3 días. Y comiendo, pues digamos, en casa, ¿no? O sea, haciendo una despensa austera, una despensa sencillita, suficiente, pero pues, o sea, dimensionemos que no es que todo el ingreso extra que están teniendo se termina volviendo dinero de ganancia, ¿no? O sea, sí se tiene que gastar también fuertemente. Entonces, esto lo menciono porque muchas veces, y sobre todo cuando vemos cosas como en redes sociales o cuando vemos los videos de TikTok, de Instagram, los Reels, terminamos viendo como esta situación de, ay, nada más me mandaron $300, nada más me mandaron $500. Y, híjole, pues probablemente esos 300, esos $500 es 5 o 6 veces más de lo que él se quedó para vivir, ¿no? O ella, ¿no? Hablemos en términos globales, ¿no? Pero al final sí es una situación en donde es muy drástica la diferencia de lo que nos cuesta vivir aquí en México, de lo que cuesta vivir en particular en estas ciudades. Habrá otros lugares en Estados Unidos que no son tan caros, ¿no? Por ejemplo, Texas termina siendo no tan costoso en vivienda y en alimentación, pero pues del mismo modo los sueldos no son tan atractivos como lo son en estos lugares. Sí, justo lo que yo mencionaba hace un ratito es precisamente que mientras en Estados Unidos las personas que están trabajando por mandar esos apoyos económicos a sus hogares, pues están viviendo al costo mínimo, tratando de reducir esos gastos. Y cuando llega esa remesa, poca, mucha, o sea, realmente se les hace muy fácil a veces en los hogares
pues el llevárselo y gastárselo a lo mejor en productos de marcas de prestigio o bien de una manera muy rápida, porque finalmente no hay como esa conciencia del sacrificio que va detrás de ese dinero que están recibiendo, ¿no? Y bueno, ya ni se diga, a veces de llegar a zonas rurales con varias festividades, pues se va también a esas fiestas patronales, esas remesas, ¿no? Entonces, creo que aquí vale la pena y sobre todo allá en casita, si están recibiendo este tipo de apoyos, pues ir pensando en cómo estirar esa remesa de tal manera que independientemente para lo que lo tengan planeado, pues pueda también quedarles como para poder invertirlo y justo pues poder estirar ese dinerito extra, ¿no? Yo creo que ahí podríamos tomar en cuenta el que ya le está recibiendo como este ingreso, tomar la remesa como una inversión sostenible, ¿no? Es decir, justamente lo comentabas hace unos puntos, Adri, pero también muchas veces para lo que sirven estas remesas es porque tienen oportunidades o abren puertas para las oportunidades educativas, porque muchas veces los padres de familia generalmente pues justamente migran para llevar a cabo este tipo de trabajo fuera de su país, para que puedan enviar dinero y a partir de esto puedan a lo mejor los hijos seguir estudiando. Y si bien, como justo lo estamos comentando, no es malo, pero justamente deberíamos de tomarlo como es eso, ¿no? Como una inversión, saber cuidar este ingreso que estás teniendo, saber aprovecharlo y evidentemente yo creo que una manera de poder hacerlo, pues que sea fructífero al final del día, esta inversión ingreso que estás teniendo, pues sea como para que puedas, a lo mejor tus hijos puedan seguir continuando tus estudios, para que puedas tomar algún curso en el que pueda ayudarte a emprender algo, etcétera. Pero evidentemente yo creo que si vamos a tener este ingreso, podamos invertirlo de manera sostenible, y poder ocuparlo para este ámbito de la educación. Así es, porque hay hogares en los que para muchos representan el que los chicos sean la primera generación que va a la universidad. Claro. Entonces, es muy importante para ellos ese tipo de apoyo. E incluso algunas zonas rurales, este tipo de apoyos que llegan, de una u otra manera ayuda o contribuye a contrarrestar la pobreza extrema que hay en estas localidades. A mí me encantaría nada más comentar rapidísimo. En el caso de los ingresos de los hogares equivale al 30%, sobre todo en zonas marginadas, zonas rurales. Es bastante importante este dato. Sí. Absolutamente. Ahora, hay que tomar en cuenta que muchas cosas pueden hacerse con el dinero de las remesas. O sea, no es nada más una cuestión de los gastos habituales del día a día de unas casas, sino que realmente tienen el potencial de ser un mecanismo que cambie el nivel de vida que tú tienes. O sea, ¿qué tal sería el proyecto de que, por ejemplo, destines un porcentaje de las remesas? Digamos, un 10% de lo que reciben en tu familia. O sea, ¿qué tal que ese 10% puede empezar a ahorrarse, acumularse y que eso nos permita a lo mejor empezar un primer negocio familiar? Y que sí, eso también permita que el día de mañana esta persona que se fue al otro lado pueda regresar y que tenga pues un trabajo también aquí. Vamos a continuar hablando de este tema tan interesante. Vamos a un corte comercial y regresamos. Cuando el dinero llega, pero no rinde. Un dato poco visible es que el 80% de las remesas enviadas a Puebla se destinan al consumo inmediato, comida, medicinas, servicios y deudas. Solo el 5% se usa para inversión productiva o ahorro. Esto crea un círculo de estabilidad frágil. El dinero llega, se va rápido y no deja huella. A esto se suma que los costos de envío han aumentado. Aunque la tarifa promedio ronda los $7 por transacción, algunas familias pagan más sin darse cuenta. Además, factores como el tipo de cambio impactan de forma directa. Si el dólar baja, el ingreso familiar también. Ejemplo, una familia que recibe $300 al mes obtenía 6,000 pesos cuando el dólar estaba a 20. Con el dólar a 17, recibe 5,100 pesos. Esa diferencia puede significar una despensa completa. La educación financiera es clave. Comparar tarifas, planear el uso del dinero y guardar un porcentaje, aunque sea pequeño, puede convertirse en la diferencia entre avanzar o vivir al día. El mensaje es claro, las remesas ayudan, pero si no se administran bien, se esfuman como agua entre los dedos. Pues
pues regresamos a tratando este tema sobre remesas. Nacho, platícanos un poco, ¿cuánto cuesta el tener esta recepción de remesas? Sí, creo que una de las cosas que hay que considerar es que el mandar el dinero no es nada más así como te lo mando y ya estuvo, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de costos y sobre todo también de obligaciones que tenemos las personas que recibimos ese dinero. Entonces, punto número 1, y esto es importantísimo. De hecho, es un cambio que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2026. El año pasado, en el Congreso de Estados Unidos, se aprobó una reforma de ley en donde pues ya las remesas van a estar siendo tributadas. Entonces, de entrada, la gente que te manda dinero de Estados Unidos para acá tiene que pagar sí o sí un 1%, que eso se lo van a retener. Entonces, supongamos que te iban a mandar $100, ahora ya no son 100, son 99. Y a lo mejor parece poquito, sin embargo, es un 1% sobre el monto completo de lo que te manden. Entonces, se puede volver una cantidad importante. Esto, pues, como un esfuerzo que tiene Estados Unidos justamente para reducir la cantidad de dinero que, pues, se genera de manera ilegal. Esto aplica particularmente para los envíos de dinero de efectivo. Es decir, los famosos giros, por ejemplo, que puedes tener en empresas como MoneyGram o Western Union, que son los que típicamente la gente aquí en Puebla y en México utiliza para mandar efectivo. Entonces, ese 1% es de entrada, más la tarifa que te cobran los diferentes pues, intermediarios, porque Western Union y MoneyGram también te van a cobrar una comisión del monto. Entonces, si ya era 99, ahora se vuelve todavía menos, porque entran en vigor también sus comisiones, que varían, ¿no? En muchos casos van entre el 5 y el 10% del dinero, entonces pues terminas con 90 por ponerlo en una cantidad. Ahora, este 1% tiene la virtud de poderse pues, esquivar si se hace a través de transferencias. Sin embargo, pues para que yo pueda transferir dineros de Estados Unidos para México, tendría que estar trabajando formalmente allá, tendría que estar viviendo formalmente allá y entonces pues podría abrir una cuenta de banco. Si no lo estoy, entonces se vuelve mucho más complicado y pues el efectivo termina siendo el recurso que tiene la mayoría de la gente. Ahora, cuando ya recibimos el dinero aquí, sea por efectivo en un MoneyGram o sea a través de una transferencia, nosotros en rigor estamos obligados a declarar ese ingreso y pues también sería un ingreso que en sentido estricto está afectado por el ISR. Si tú declaras, pues va a aumentar tus ingresos y por lo tanto va a aumentar la cantidad de impuestos que hagas. Aquí se vuelve mucho más importante lo que te hemos hablado en otros programas, como por ejemplo estos supuestos en donde estamos exentos del pago del ISR. Por ejemplo, el dinero que le va un padre a su hijo. Ese dinero es un donativo, no está sujeto a ISR. El dinero que se da de hijos a padres tampoco lo está. El dinero que se da entre cónyuges, ese tampoco está exento. Si yo caigo en alguno de estos tres supuestos, por ejemplo, que mi papá es el que se fue, que mi hijo es el que se fue o que mi pareja es quien está del otro lado, puedo recibir el dinero, pero tiene que haber un documento en donde haga un respaldo de que ese dinero se recibe en donativo. Segundo, hasta 600,000 pesos al año, yo no estoy en obligación de declararlos, pero a partir de 600,000 se vuelve obligatorio que yo por lo menos le informe al SAT, porque incluso si lo recibo por donativo le tengo que informar. Si no, se vienen multas que para qué les cuento. Entonces, hay que tener una buena educación contable, una buena educación fiscal, porque el que nosotros estemos recibiendo dinero a través de las remesas no nos exime de estar al orden con el SAT y de pues, tener en cuenta que eso nos representa pagar ISR. Fíjate, Nachito, que a mí me encantaría abordar también desde la perspectiva social y política. En algún momento leí un libro que se llamaba El sueño americano y lo ponían entre comillas. Es una persona que, como muchos de nuestros paisanos, deciden irse a trabajar allá. Tras muchos años de estar luchando por obtener una residencia, lo logra, pero en ese lapso pues transcurren muchas situaciones. Siempre ellos viven bajo la zozobra o con el miedo de poder ser deportados, pues porque están de manera ilegal en el país. Y una realidad es que cuando están de ilegales, pues aunque compren un vehículo, aunque compren algo, pues al final no les pertenece porque simple y sencillamente no están legalizados en este país. Entonces, esta persona narra su libro porque él presenta, valga la redundancia, su libro con toda esta historia de vida. ¿Y qué creen que ocurrió? ¿Qué pasó? Lo deportaron. Exactamente, por haber presentado el libro a esta persona, después de haber, pues como una historia de éxito de vida, de todo lo que pasó, de experiencia, pues
no fue bien visto a los ojos pues, del gobierno de Estados Unidos y fue deportado. Y entonces por eso le llamó, este es el famoso sueño americano, después de tantos años de haber dejado a la familia, de haber estado allá, de haber pasado pues, toda una serie de peripecias para pues, sobrevivir, para poder estar allá. Y bueno, pues al final su sueño pues, se vio nublado por todo este tipo de situaciones. Y sí, sin duda alguna, el contexto político, el contexto social, hoy lo estamos viendo, es una realidad para todas las personas que están de manera ilegal en Estados Unidos, pues es una situación de bastante gravedad, de mucho estrés, pues de todos los días, de salir con miedo a la calle. Y bueno, es parte de lo que lleva el costo de generar remesas pues, en otro país. Digo, y menciono Estados Unidos porque es el principal, ¿no? Porque hay unos otros países, pero bueno, en Estados Unidos es el principal número de paisanos que se van a trabajar. Y creo que hay que poner énfasis muy, muy claro en el tema de precisamente los esfuerzos que están haciendo la llamada ICE, ¿no? Immigration and Customs Enforcement, que es la migra, ¿no? La entidad que pues, básicamente busca a la gente que está de manera ilegal en el país y que se encarga de deportarlos a sus respectivos países. Durante todo el año 2025 fue extremadamente fuerte la manera en la que estuvieron buscando y siguiendo y pues casi que persiguiendo a la gente que está en Estados Unidos de manera ilegal. Entonces, aquí la invitación también sigue siendo, pues, o sea, pensémoslo muchas veces antes de tomar la decisión de irnos de manera ilegal, porque de verdad es muy complicado, es muy poco grato para la gente que está allá y la realidad es que las autoridades están hiper mega vigilantes. Sí, bueno, y a veces, pues todo esto que están comentando, pues son cosas por las que pasan nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Y mientras tanto, comentaba yo hace un momento, aquí en México, en Puebla específicamente, pues hay hogares que utilizan esos apoyos para apenas y salir adelante. Pues 6 de cada 10 pesos de los dólares que reciben se va para productos de canasta básica, frijol, tortilla, etcétera. Y bueno, y para otros más ese apoyo representa la salud del abuelito en caso, por ejemplo, de que tenga diabetes, ¿no? O bien, pues también el hecho de que en algún momento se dejaran de percibir estas remesas, esto implicaría o tendría un gran impacto en estas localidades porque se viene abajo en un 15% su economía de golpe. Y eso hablando de un solo momento, ¿no? O sea, finalmente pues es lo que reciben para sobrevivir apenas y con lo que reciben de remesas y valoran el sacrificio de sus familiares. Majo. Claro, sí, yo creo que también hay que tomar en cuenta, porque justo ahorita están comentando varias problemáticas, cuando justamente nuestro familiar se encuentra fuera del país y nosotros estamos recibiendo ese ingreso, ya que muy pocas veces yo creo que ya estando como muy acostumbrados a recibir ese ingreso, muy pocas veces a veces las familias se preguntan en qué vamos a hacer cuando se detenga este ingreso, ¿no? Porque pues si bien es cierto, y ahorita como lo estaba comentando Arturo, a lo mejor esta persona que creó su libro y lo publicó, si estaba mandando dinero aquí a México, etcétera, su familia contaba con ese ingreso, ¿no? A lo mejor vio que le estaba yendo bien, etcétera, y justamente es como el aspecto malo de normalizar que sea el único ingreso que reciban dentro del hogar, porque justo como le estamos diciendo, deberíamos de tomarlo como una opción a tener un ingreso extra que podamos a lo mejor invertir para algo bueno, sin embargo no tenerlo como el único ingreso que tengamos en casa, porque en el momento en el que por cualquier situación surja el hecho de que ya no te puedan enviar ese dinero, ahí es cuando pueden surgir diferentes problemas, ¿no? Puede suceder, hemos hablado aquí en El Monedero del tema de la ansiedad financiera. Y justamente si tú como familia o madre, que justamente lo comentabas al inicio, Adri, muchas veces las personas que reciben el dinero y lo administran son las madres de familia, ¿no? Entonces en el momento pues ya te empieza a preocupar, ¿no? ¿De dónde vas a sacar el dinero? ¿Con qué vas a pagar a lo mejor la colegiatura de tus hijos? ¿Con qué vas a comprar para comer? ¿Con qué vas ¿sabes? Entonces al final del día yo creo que sí hay que tener muy en cuenta que justo es un ingreso extra, más no el único ingreso que debes de tener para poder subsistir y vivir pues como lo vives actualmente, ¿no? Ahora, hay cosas y casos interesantes de lo que ocurre en Estados Unidos. En algún momento alguien cercano me compartió que, bueno, una manera de obtener tu residencia en Estados Unidos es casarte con alguien de allá, alguien de origen del país. El famoso amor de mi visa. Pues hay justamente amores que se venden. ¿Y en qué consiste? Pues le pagan a una persona para que legalmente hagan un casamiento ante las instituciones de allá legales y posteriormente le pagan otro dinerito porque tiene que comprobar
que aparentemente están viviendo en un mismo departamento. Entonces, pero al final, pues es un ingenio para obtener, digamos, la legalidad y pues tener mejores condiciones pues en este país vecino. Pásame el dato, ¿no? Así mato dos pájaros Yo de un solo tampoco tiro. sabía ese dato. Bueno, ¿qué les parece si seguimos acompañando allá en casita a las familias, seguramente con un cafecito y un rico pan de dulce? Regresamos, vamos a un corte. Remesas para emprender, la oportunidad que pocos aprovechan. En Puebla, solo 1 de cada 20 familias que reciben remesas destina una parte a un pequeño negocio. La mayoría considera que no alcanza o que es mejor no arriesgar, pero la realidad es otra. Una inversión inicial de 3,000 a 5,000 pesos puede detonar actividades como venta de comida, bordados, productos por catálogo o compras al mayoreo para revender. Es la falta de planificación. Ejemplo realista: una familia recibe $250 al mes, alrededor de 4,500 pesos. Si apartara el 10%, 450 pesos, durante un año, juntaría 5,400 pesos, suficientes para iniciar un pequeño emprendimiento de bajo riesgo. Pero aquí viene el dato duro. Según estudios del Banco de México, los emprendimientos financiados con remesas tienen un 30% más de probabilidad de sobrevivir a los 2 años porque arrancan sin deudas. Dejar que el dinero entre y salga es fácil. Hacer que el dinero trabaje, esa es la verdadera decisión financiera. ¿Qué pasaría si un día dejan de llegar? Las remesas no están garantizadas, dependen del empleo de familiares lejos de casa, de leyes migratorias y de la economía estadounidense. Solo en 2020, durante la pandemia, más de 300,000 mexicanos perdieron su empleo en Estados Unidos y miles de hogares en México resintieron la caída temporal de envíos. Imaginar un escenario sin remesas es duro, pero necesario. ¿Qué pasaría si ese ingreso desaparece mañana? Un hogar que basa el 60% de su presupuesto en remesas quedaría inmediatamente en riesgo financiero. Gastos como renta, comida o servicios quedarían descubiertos. La estrategia es prever, crear un fondo mínimo de emergencia, diversificar ingresos dentro del hogar, capacitarse en oficios o actividades rentables localmente, evitar comprometerse a gastos fijos que dependan exclusivamente del dinero del extranjero. Las remesas son un puente, pero un puente no sustituye el camino propio. Agradecemos su permanencia y síganos sintonizando por el canal 16.1 de Televisión Abierta y 126 de Megacable. No se olvide de seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, con las palabras El Monedero. Bien, pues vamos a continuar. Es muy importante entonces este tema que estamos tratando sobre las remesas y bueno, creo también que es muy importante ir dando recomendaciones para quienes gozan de estos beneficios o de este tipo de apoyos financieros. Y hay una estrategia denominada el semáforo. Ok, color rojo, cuando esas remesas las gastas sin conciencia, por decirlo así. Es decir, de manera instantánea, marcas de prestigio, todo lo que vi, todo lo que me gusta, tecnología, gastémoslo. Eso es estar en un semáforo rojo. Entonces, pasemos al amarillo. Implicaría entonces que estas remesas de vez en vez utilices ese tipo de apoyo para a lo mejor realizar o invertirlo en alguna comida o bien irlo a gastar en algún tipo de comida, algún restaurante, pero sobre todo rentas y servicios. Ahora, de vez en cuando eso de los alimentos, no siempre. Luego vayamos a caer en el de me voy a dar un gustito y por qué no si lo valgo, ¿no? Y por último, cuando el semáforo está en verde, entonces significa que estamos teniendo una inteligencia financiera. Pues vamos a procurar gastar esta remesa o invertir cierto porcentaje, ¿por qué no?, a poderlo llevar a cabo en educación, o bien hay otros hogares en el que utilizan este porcentaje para ampliar sus viviendas o hacerse de una vivienda pues mejor, con mejor calidad, que les brinde mejor calidad de vida. Ahí seguramente habrá el caso de hogares o de familias que parecen semáforo de tren, ¿no? Rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo. Y es que justamente algo que, ahorita que lo comentas, Adri, algo que yo estaba leyendo justamente sobre el tema, es que muchas veces el recibir dinero y justamente malgastarlo y
que al final del día termina dando como estatus, como que sí considero que hay gente que lo toma como de, es dinero del extranjero, me voy a comprar tal cosa, y justo lo terminan mostrando como si fuera un estatus, y ahí es cuando está el error, ¿no? O sea, ese ingreso deberías de no tomarlo como con esta, no sé, visión, ¿no? Al final del día es algo que te puede ayudar y no tomarlo algo como para estatus de que me compré tal y ya fui y lo gasté en una bolsa, etcétera, ¿no? Pues hace un momento también comentaba, sobre Claro. todo si ya hay algún otro ingreso, además de las remesas en el hogar, Se pues más puede. bien poder administrarlo, juntarlo, Claro. administrarlo y realmente llevar un porcentaje, por ejemplo, para llevarlo a una cuenta de inversión o para educación, ¿no? Claro. Ahora que una realidad, uno de los mercados que promueven mayormente consumo es Estados Unidos, sin duda alguna, ¿no? Restaurantes, comida, ropa, todo ahí lo encuentras. Entonces, de alguna manera también es difícil salirse de ese esquema, ¿no? Porque muchas personas deciden adoptarlo. Cuando yo intervenía en la primera parte, yo hablaba de que había dos estilos de vida. El que iba, se juntaba con varias personas en un mismo domicilio, no gastando nada, trabajando, es el que manda su dinero para que finalmente aquí a lo mejor le construyan su casa o algún otro patrimonio. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿realmente se puede emprender en Estados Unidos? Y la respuesta es no. Si tú estás bajo un estatus ilegal, de ninguna manera puedes emprender. Claro, que hay paisanos que ya son muy ingeniosos y que además pues ya abrieron su carrito de hot dog así en el suburbio o que se dedican a preparar comida y las entregan a los domicilios o a los trabajos de manera pues un poquito debajo del agua, ¿no? Digámoslo así, no de manera formal. abierta. Sí, abierta. Entonces, bueno, sí hay maneras de emprender, pero yo más bien diría que ese dinero que ahorran o ese dinero que mandan a México, de ahí emprender algo en tu país, porque al final, en tu país, pues la gran diferencia es que eso te va a pertenecer a ti, va a estar legalmente constituido y lo que generes, pues va a ser pues para ti o para los tuyos. Sí, y creo que aquí también otra de las cosas que deberíamos de tomar en cuenta es cómo se ve afectado los factores externos a el movimiento de las remesas, ¿no? Porque me pareció muy interesante lo que hablaron en la cápsula. Y es la realidad que vive, por ejemplo, un amigo mío que él recibe una pensión de Estados Unidos mes con mes. Entonces, cuando el tipo de cambio está alto, cuando estaba en 20, 25, una cosa por el estilo, pues recibe una cantidad bien interesante de dinero. Pero pues la tendencia del año pasado y probablemente la que estemos viendo en este es que el tipo de cambio se mantenga bajo. Entonces, si una persona recibe $1,000, no es lo mismo que esos $1,000 se traduzcan en 20,000 pesos a que se traduzcan en 17,000. O sea, esos 3,000 sí son un cambio bien drástico. Entonces, una de las reflexiones que yo tendría aquí es que no necesariamente el uso de las remesas tenga que hacerse de manera inmediata. Más aún, yo lo que te diría es, probablemente lo que te conviene es ahorrarlo o invertirlo. Aquí en México existen alternativas en donde lo puedes hacer. Vamos, no es tan fácil, pero sí las existen. Por ejemplo, incluso existen, así como los CETES, existen bonos que están denominados en dólares. Cuestan $1,000, o sea, no es poca cosa, pero tú con estos bonos lo que puedes hacer es tener una inversión que te da un rendimiento en los dólares que tienes y si el día de mañana el tipo de cambio mejora, pues cuando los cobras, entonces pues ya no solamente estás ganándole por el rendimiento del bono, sino que también le estás ganando por el rendimiento del tipo de cambio. Entonces esto puede ser mucho más interesante, ¿no? Es decir, si yo gasto ahorita, termino recibiendo una cantidad menor de pesos a los dólares que tenía. Pero si me propongo ahorrar, ser más eficiente con mis presupuestos, con mis gastos, probablemente puedo mejor invertir este dinero, utilizar esta clase de instrumentos y el día de mañana no solamente tener más por la inversión, sino tener más porque lo cambié en un momento que realmente me convenía. Y a mí me encantaría compartir algo porque ha habido muchos casos de la vida real, esa es parte de lo que ocurre, que personas que mandan sus remesas tienen que tener mucha atención a quién le van a confiar el dinero que le están enviando. Alguien de plena confianza, si es tu pareja, si es la mamá, porque ha habido casos donde han sido estafados. Resulta que han trabajado 5 años, 10 años y cuando vienen de regreso a su país, pues ¿qué creen? No se construyó nada, la persona se gastó el dinero, entonces sí hay que tener mucha precaución de a quién le voy a confiar, pues mi dinero, producto de mi trabajo en Estados Unidos. Y ahí te va para seguir causando paranoia con la gente. También hay un montón de historias de se va el marido a trabajar y regresa y resulta que ya hay un nuevo
marido en el hogar, ¿no? Entonces también esa clase de historias hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Bueno, y ya ni se diga luego si se lo dejas a los papás y de repente no faltan también los hermanos Puro que semáforo abusan. rojo. Sí, sí, sí. O el sí. que se va a Estados Unidos, tiene una pareja allá y ya nunca mandó dinero para su familia acá. Y ya no También hay- Esa es otra. Claro, y ya no Esa es regresó. otra. ¿Por qué no invitamos entonces a la audiencia a que nos compartan sus testimoniales a través de nuestras redes sociales? Y con gusto, pues también nosotros aquí estaremos dándoles algunas series de recomendaciones o bien a través de las mismas redes sociales. Sí, y otra ¿Algo más? recomendación que creo que vale la pena poner aquí es, no solamente las remesas las recibimos la gente en dinero en efectivo o en una transferencia electrónica. Hay muchas personas que efectivamente mandan productos para acá y que esa es la manera en la que mandan remesas. Entonces, yo también quiero hacer como una reflexión acerca del consumo aspiracional, que pues nos parecería muy interesante aquí estar teniendo que el celular de la manzanita o tener una nueva computadora, una nueva laptop o tener ropa de marca y pues probablemente eso pueda ser interesante, pero la realidad es que pues termina siendo un gasto que no necesariamente es lo que se necesitan en las casas. A lo mejor sí una computadora, porque pues aquí la tecnología llega un poco desfasada. Bueno, puede ser, pero solo porque le vas a dar un uso interesante a esa computadora, no para presumir de que tienes productos de lujo o productos hiper mega especiales que te mandaron del otro lado, que los tenis o la ropa o las gorras o las playeras, porque al fin y al cabo eso no es solamente el dinero, es el esfuerzo, es el sacrificio que están haciendo nuestros paisanos del otro lado y que a nosotros de este lado lo que nos toca es honrarlo y dignificarlo. Porque nuevamente, o sea, hay muchísima gente que se la vive negras del otro lado. El sueño americano no es un sueño plácido, muchas veces está lleno de pesadillas. Y lo que nos toca aquí es dignificar el esfuerzo que están haciendo nuestros seres queridos en otros países. Pues Me bien. encanta, nada más me encantaría rápido dejar Sí. una reflexión. Quizás hoy el sueño americano puede ser el sueño mexicano. Exactamente. Muy bien, pues les agradecemos mucho allá en casa que nos hayan seguido y su permanencia para esta edición de El Monedero. Nos vemos la próxima. Que descansen y, bueno, compañeros, ¿algún mensaje que quieran compartir? Pues nada, yo como comentario final, justo como lo decía en un inicio, que la remesa o el sueño americano, el irte del país, sea solamente una opción más no una meta. Y felicitar a todos nuestros paisanos que dignamente hacen Están un allá trabajo por en el Estados Unidos esfuerzo. para ofrecerles una mejor calidad de vida a toda su gente de aquí de México. Yo sé particularmente lo que se siente tener seres queridos del otro lado y de verdad, no lo digo de dientes para afuera. Lo que hacen allá es extraordinario y a nosotros nos toca dignificar que nos quedamos de este lado. Pues bien, hasta la próxima.